Hola, muy buenas tardes y bienvenido a esta última clase que cierra el módulo 4 de Innovación y Emprendimiento 2. Primero que todo, partir agradeciendo el trabajo hecho hasta la fecha. Ya con esta última presentación y el trabajo posterior de manera asincrónica, concluiría ya los últimos trabajos para que presenten su última evaluación, que es un pitch, ¿ya? Así que en el día de hoy vamos a visualizar cómo presentar este pitch y cuáles son las últimas herramientas que vamos a utilizar para concluir el semestre. Vamos a hablar un poquito del objetivo de esta clase. Lo primero que todo es comprender la segmentación de mercado. Yo sé que ustedes han visto lo que es segmentación, tanto demográfica como psicográfica, pero ahora tenemos que tener una mayor claridad de este concepto, ya que con las constantes iteraciones que han tenido sus proyectos y su solución, su evolución, tal vez ha cambiado también el público objetivo. ¿Quién es ese cliente? ¿Quién es ese usuario? Hay que tener claridad a quién yo le estoy vendiendo y quién va a ser beneficiario de mi solución, que a veces puede ser la misma persona o la misma institución, pero hay veces que son distintos. Entonces tenemos que comprender bien ese concepto. Luego de eso, de entender bien quién es mi cliente, como yo ya tengo claro cuál es mi producto, tengo que determinar cuál va a ser la propuesta de valor que le voy a ofrecer a ese cliente. Es decir, cuáles son los beneficios que yo le estoy otorgando a él, que van más allá incluso de la utilidad misma del producto. Yo sé que cada uno de sus productos es innovador, es distinto a lo que hay en el mercado, y durante todo este semestre nos hemos enfocado en descubrir cuáles son esas características tal vez más técnicas para poder hacer algo distinto, ¿ya? Pero recuerden siempre que la propuesta de valor va más allá del producto y sus características técnicas. Cuando ustedes son clientes de alguna marca, también esperan otro tipo de valor, como por ejemplo, que me llegue a tiempo, que me llegue en buen estado, que tenga sistema de garantía, que haya una buena atención al público, etc. Hay un montón de atributos que complementan la experiencia de compra y que van a hacer tomar la decisión de ese cliente de comprarme a mí o no, o irse con la competencia. Entonces vamos a determinar un poquito y conversar un poquito sobre la propuesta de valor. Luego de tener claro mi segmento de cliente y lo que yo realmente estoy ofreciendo, vamos a aprender a transmitirlo. Y esto es a través del Elevator Pitch. Es una metodología que han utilizado, pero acá le vamos a dar un enfoque un poquito más profundo para que ustedes puedan exponer su proyecto y la cual va a ser la última nota. También es muy importante que ustedes entiendan que el Elevator Pitch es una metodología utilizada para varios fines, ya no solamente con fines académicos. Tú puedes utilizar tu pitch para convencer a un inversionista, para convencer a un cliente, para convencer a un socio, etc. Entonces también tenemos que determinar quién es tu audiencia. En este caso la audiencia voy a ser yo, pero el pitch también puede ser elaborado para ustedes presentar este proyecto a los emprendedores de San Pedro, a el representante que por ejemplo del centro de negocio, etcétera. Dependiendo de la audiencia y del público objetivo, ustedes pueden y deben modificar el mensaje, ¿ya? Cada público objetivo necesita o tiene más interés en ciertos aspectos de ese mensaje. Finalmente, vamos a aplicar todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos aprendido en el desarrollo de las últimas 3 tablas que nos presenta nuestra herramienta Toolkit, ¿ya? Eso a modo de breve reseña de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a partir entonces lo primero, la segmentación de cliente. Tenemos que hablar de lo que es el arquetipo. ¿Qué es lo que es el arquetipo? ¿Ya? El arquetipo hace referencia a modelos de personas que representan patrones, comportamientos, motivaciones, estilos de vida, hábitos, intereses, necesidades en común, ¿ya? El arquetipo es la forma, o es la definición, mejor dicho, de las características y patrones en común que tiene tu cliente, ¿ya? Entonces tú tienes que descubrir quién es tu arquetipo, quién es tu cliente, que pueden ser personas, que pueden ser empresas. Y estas personas y estas empresas tienen características en común, que pueden ser características demográficas como datos o características psicográficas como gusto y preferencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero que quede claro que el arquetipo es el conjunto de personas o de instituciones que tienen características y patrones en común que finalmente se transformarán en tus clientes, ¿ya? Entonces, para que tu proyecto funcione realmente, tú tienes que conocer y tener claridad en quién es tu arquetipo. Muchos de ustedes se dieron cuenta que, si bien este curso estaba enfocado en ayudar
a los emprendimientos, a las pymes de San Pedro, que es un pueblito, puede que ustedes con el transcurso de este proyecto se hayan dado cuenta que no están vendiendo un producto o un servicio a las mismas pymes. Tal vez tú le estás vendiendo a la municipalidad para que ellos, a través de tu trabajo, puedan beneficiar a los emprendedores de San Pedro, ¿ya? O estás vendiendo un producto a un tercero y que el beneficio le va a llegar finalmente a las pymes. O simplemente le vendes un producto o un servicio directamente a las pymes. Los escenarios son múltiples, entonces depende de ti y de tu proyecto cómo vas a perfilar a ese cliente, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a hacer? Principalmente, como te comento, son dos características y dos cosas que tienen que tener clarísimas. La segmentación demográfica, ¿ya? La segmentación demográfica es aquella que te ofrece datos que son fáciles de obtener, como por ejemplo sexo, edad, localidad, los niveles de ingreso, el nivel educacional, el estado civil, etcétera. Dependiendo de tu negocio, tú podrás determinar cuáles son realmente los datos demográficos que realmente te sirven. Para una correcta segmentación a nivel básico, es decir, lo mínimo que se espera de una segmentación demográfica, son 4 datos que son importantísimos y transversales para todo tipo de empresa. Lo primero, el sexo. Lo segundo, los rangos de edad. El tercero, la localidad. Y cuarto, los niveles de ingreso. Ojo acá, que es muy importante el tema de los niveles de ingreso. Por lo general, nosotros estamos muy acostumbrados al lenguaje coloquial y hablamos de la pobreza, de la clase media, de las clases altas, pero eso es un lenguaje más coloquial. En Chile tenemos nuestra nomenclatura para determinar los niveles de ingresos, que van desde el E hasta el A, ¿ya? Son una serie de siglas que determinan en qué categoría de nivel de ingresos estás tú como grupo familiar, dependiendo de la plata que ganes en el mes, la cual está distribuida por la familia. Así que te recomiendo acá revisar claramente quién es este público objetivo. Si estamos en San Pedro y hacemos como un pequeño ejemplo y nos vamos a enfocar en los agricultores, por ejemplo, de San Pedro, tendríamos que el sexo pueden ser hombres y mujeres, ¿ya? Edades, nosotros vimos a través de la experiencia y las entrevistas que son personas de edad avanzada, entonces yo establecería de 40 a los 65 años, por ejemplo, ¿ya? De la localidad de San Pedro, que es un pueblo dentro de la comuna de Copiapó, ¿ya? Y los niveles de ingreso, todos podemos ver el nivel de vida que tienen, por lo tanto yo creo que es pobreza o clase media baja, es decir, los rangos socioeconómicos más bajos, como el E, hasta el C3, por ejemplo. O incluso podría ser el C2, que en estricto rigor es clase media. Entonces, estos rangos socioeconómicos fácilmente se pueden encontrar en la web. Es importantísimo saberlos porque dependiendo de esos rangos socioeconómicos y estos datos que estamos conversando, podemos realmente determinar si yo le puedo vender mi producto a ellos. Imagínate que tu segmentación te dice que ese cliente o ese potencial cliente tiene un rango socioeconómico de clase media baja. Y tú con tu tecnología te diste cuenta que creaste, por ejemplo, un generador de energía limpia, pero que tiene un valor o tendría un valor aproximado de los 5 millones de pesos. Entonces, de inmediato, independiente que esa persona tenga la necesidad de esa energía, tú sabes de inmediato que no es tu cliente, porque él no tendría la capacidad monetaria para comprar. Entonces, ¿qué debieses hacer ahí? Buscar quién realmente puede beneficiar, quién realmente puede pagar, y desde un punto de vista más, desde un tercero, que este emprendedor se puede haber beneficiado con la adquisición de la electricidad, pero que otra institución o otra persona te compre a ti. Porque tu cliente debe ser quien desembolsa, es decir, quien te paga por tu producto o por tu servicio. Eso simplemente a modo de ejemplo. Eso era la segmentación demográfica. Ahora vamos a hablar de la segmentación psicográfica. No basta con saber cuánto gana, qué sexo, qué edad tiene tu cliente. También tienes que verlo desde el punto de vista psicológico. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué ve? ¿Qué le gusta? ¿Qué escucha? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Dependiendo del tipo de proyecto que tú estás teniendo,
Tú puedes determinar, por ejemplo, aspectos psicológicos que caracterizan a ese público objetivo. Para retomar el ejemplo del agricultor, tal vez tú estás tomando, como había dicho, este generador de energías limpias, y tal vez ese público objetivo tiene que tener un alto acercamiento hacia el medio ambiente. ¿Ya? Quiere decir que son muy pro medio ambiente, tienen un espíritu verde, por lo tanto, esa sensación que es psicológica, tiene que ver con los gustos y preferencias personales, va a hacer que él escoja tu generador limpio en vez de ir a Sodimac y comprar un generador diésel. ¿Ya? A modo de ejemplo, entonces por eso es tan importante también determinar qué piensa, qué siente, qué ve, cuáles son las características psicológicas de este cliente. La mezcla perfecta y la segmentación correcta habla de usar bien la segmentación demográfica y mezclarla con la segmentación psicográfica para tú poder generar un relato atractivo que logre determinar claramente y describir claramente quién es tu cliente. Para eso vamos a utilizar la primera herramienta del toolkit, ¿ya? Que tiene que ver con este canvas del perfil de cliente. Entonces vamos a conversar. Primero que todo, determinando quién es el cliente, segmentándolo, teniendo claro la segmentación demográfica. Ahora nos vamos a enfocar en la segmentación psicográfica. ¿Qué piensa? ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué le duele? ¿A qué aspira? ¿Ya? Estas son las preguntas que vas a tener que resolver para que empecemos a aclarar un poquito el camino hacia esta correcta determinación de las características psicográficas de tu arquetipo, es decir, de tu cliente. Esta es la primera tarea que tienen que realizar. Ya, teniendo claro quién es mi cliente, teniendo clara la diferencia entre cliente y usuario, recuerden, cliente paga, usuario es el beneficiario o el que va a ocupar mi producto o mi servicio. Hay veces que son el mismo, hay veces que son distintos, eso tienen que tenerlo claro. Y ya teniéndolo claro, segmentándolo, dando datos demográficos y datos psicográficos, ahora tenemos que enfocarnos en entregarle nuestra propuesta de valor, ¿ya? Y vamos a conversar un poquito qué es esta gran propuesta de valor. Vamos a leer la definición formal. Dice la mercadotecnia y administración. La propuesta de valor es una estrategia empresarial que maximiza la demanda a través de la configuración óptima de la oferta. ¿Qué significa esto? Es una estrategia, es decir, es algo predefinido por ti como empresa, ¿ya? Que busca maximizar la demanda, es decir, que muchos clientes quieran comprar mi producto y mi servicio, ¿ya? ¿Y esto cómo lo hago? A través de una configuración óptima de la oferta, es decir, que lo que yo estoy ofreciendo tiene un potencial mayor y genera más beneficios de lo que está generando la competencia. ¿Ya? Dice, selecciona y jerarquiza los beneficios específicos de un producto o un servicio que son más valorados por la demanda, haciéndolos asequibles y replicables según las capacidades y disposiciones de la empresa que los ofrece. ¿Ya? Significa que, y por esto es tan importante lo que vimos al principio, la segmentación y sobre todo la segmentación psicográfica. Estas personas, estos clientes, tienen características y gustos y preferencias. Tu objetivo no solamente es saber determinar cuáles son, sino que también aprovecharlas, ¿ya? Tú puedes aprovechar esas características psicográficas para ofrecer un servicio óptimo o un producto óptimo, ¿ya? Conociendo que esa persona tiene tendencias verdes, tú obviamente vas a utilizar de buena manera los atributos verdes que tiene tu proyecto para que ellos te escojan a ti y no escojan a la competencia. Por eso es la importancia de conocer al cliente para determinar realmente cuál es la propuesta de valor que ellos están buscando. Vamos a verlo mejor que todo con un ejemplo, porque los ejemplos siempre dejan más claridad en los conceptos, ¿ya? Vamos a hablar de este caso, ya que se los traigo acá como un ejercicio, pero finalmente es un caso basado en la realidad, en donde estaba esta empresa de café, ¿ya? En donde ellos querían maximizar obviamente la demanda, es decir, aumentar las ventas. Acá dejaron como aumentar las ventas de las malteadas en un 15%, ese era el objetivo, aumentar las ventas en este caso de las malteadas. Entonces, si te proponen a ti, oye, necesitamos aumentar en un 15% estas ventas de nuestros productos, ¿qué es lo que pensarías de inmediato? Lo más probable es que hayas pensado o que pienses lo mismo que pensaron los gerentes de esta empresa. Primero que todo, tal vez nosotros deberíamos agregar más sabores.
o agregar más aderezos, o ofrecer distintos tamaños, ¿ya? Todo esto se llaman innovaciones incrementales. Simplemente estás tomando lo que ya hiciste, lo que ya haces, tu producto principal, y les das ciertos toquecitos, ciertas mejoras, ¿ya? Aumentaste la gama de sabores, perfecto. Aumentaste los aderezos, aumentaste los tamaños. Puede que eso repercuta un poco positivamente en las ventas, pero créeme que las innovaciones incrementales no sirven tanto, o sea, no te permiten crecer tanto en venta como una innovación disruptiva, ¿ya? Entonces, por lo general, la mayoría de las personas pensaría en este tipo de mejoras si te encomiendan aumentar en 15% las ventas de estas malteadas. Pero, ¿qué se tiene que haber hecho realmente? Lo primero, a ti siempre tienes que tenerlo claro, y para que lo vean que lo hicimos durante este semestre, la observación del cliente es lo más importante. Es decir, obsérvalo, véelo, encuéstalo, entrevístalo y descubre realmente cuáles son los gatillantes que hacen que tome la decisión de compra entre un producto u otro. En este caso se hicieron entrevistas, ¿ya? Y se hicieron varias consultas. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo cuando compró el café? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué hizo esta selección? Fíjate que no está preguntando sobre el producto, no está preguntando, oiga, ¿le gusta el sabor? ¿Le gustan los colores? ¿Le gusta? No, está preguntando contexto, ¿qué rodea esta decisión de compra? ¿Ya? Como respuesta encontraron que los clientes compraban café para hacer su viaje menos aburrido y para evitar comerse un pan antes del almuerzo, ¿ya? Es decir, no iban allá por los sabores, no iban allá por la cantidad de productos, iban allá porque finalmente era más entretenido ir desde un viaje, desde la casa hasta el trabajo, tomándose un café, y así evito comprarme un pan y subir de peso. Que preferían los cafés a otra alternativa porque eran fáciles de consumir mientras caminaban o manejaban y eran más seguros para evitar mancharse. En el contexto del trabajo a realizar, los clientes les importaba poco el sabor, el tamaño o los aderezos. Fíjense, las ideas que se te ocurren a ti de inmediato, que eran eso de aumentar el sabor aumentar la cantidad de sabores, aderezo, etcétera, finalmente no eran nada importante para tu cliente. Tu cliente te está diciendo, oye, yo voy desde el punto A hasta el punto B, desde mi casa hasta mi trabajo, y yo estoy tomando café, ni siquiera estoy tomando de las malteadas. Y estoy tomando café con la tapita porque yo puedo caminar sin mancharme con eso, ¿ya? Además evito comer algún pan o algún cosa que no debiese estar dentro de mi dieta. Eso te comentó tu cliente, y eso es lo que tienes que tomar tú para realmente generar un cambio y un aumento sustancial en esto. ¿Qué hizo esta empresa? Como se dio cuenta que el mayor pic de venta estaba en esta hora de iniciar el día de trabajo, ellos colocaron esta máquina. Esta máquina que te permitía a ti, desde el inicio de entrada a tu local, hacer tu pedido y pagarlo, cosa que simplemente lo retirases. Entonces fíjate que esto aumentó las ventas mucho más de lo que hubiese aumentado a ampliar los sabores, los colores y todo. ¿Por qué? Porque tu cliente te decía que ellos van a su trabajo. Entonces necesitas hacer que ese trayecto sea además entretenido, pero que sea muy rápido. Entonces, con esta forma de vender antes y que tenga que evitarse filas y que todo llegue, aumentaron mucho más las ventas. Con esta pequeña historia, espero que te haya quedado un poco más claro lo que es la propuesta de valor. La propuesta de valor no tiene que ver necesariamente con las características técnicas de tu producto, ya que sea más rápido, que sea más útil, que genere más energía, que genere más agua. Eso es importante, sí, es muy importante, ¿ya? Pero no olvides las características también que complementan la experiencia de compra. Ya, está bien que tú tengas esa máquina, o por ejemplo, para salir del ejemplo de la máquina, está bien que tengas tú esa consultora que me va a ayudar a buscar financiamiento. Pero ¿qué más? ¿Qué más me das? ¿Me das servicio personalizado? ¿Lo puedo hacer yo solo a través de algún dispositivo tecnológico? ¿Me vas a llamar? ¿Lo vas a hacer online? ¿Vas a venir acá a mi casa a ayudarme a postular? Entonces, entiende un poco y vuelve a recordar estas necesidades que tiene tu cliente, lo que realmente es capaz de hacer, ¿ya? Con sus limitaciones y con su fortaleza, colócalas en tu mapa de valor y determina realmente cuál es la propuesta de valor.
como te digo, conserva las características técnicas de tu producto, que eso te va a dar un plus, va a ser mejor de lo que hay en el mercado, pero también argumenta, por ejemplo, cómo lo vas a enviar, si vas a tener el stock, si va a tener un bonito diseño, si lo puedo utilizar para algo más, si puedo mejorar, comprar una expansión para mejorar lo que está haciendo esta máquina o este servicio. Me vas a ofrecer precios diferenciales, me vas a ofrecer métodos de pago distintos, me vas a ayudar en todo esto para entenderlo, ¿ya? Entonces piensa en eso para conceptualizar claramente cuál es esta propuesta de valor. Y para ello tienes el mapa de valor donde tienes que rellenar lo que te estoy pidiendo. Vamos a la última parte que ustedes ya lo conocen, es el elevator pitch. ¿Para qué sirve y cuál es la finalidad? Vamos a hablar ahora desde el punto de vista metodológico. El pitch es una metodología que se diseñó para vender. Tengan eso claro. El pitch es venta, ¿ya? Que por un lado puede ser la venta de un producto, por otro lado puede ser la venta de tu emprendimiento. Yo quiero vender mi emprendimiento, o incluso la venta de ti mismo, es decir, que tú convenzas a ese público de que vale la pena que, en este caso, te coloquemos una buena nota, pero el pitch se ocupa, por ejemplo, para levantar financiamiento. Entonces tú tienes que convencer a esa audiencia de que vale la pena invertir en ti, porque tu emprendimiento va a generar unos frutos increíbles, ¿ya? Y todo esto, toda esta venta, todo este discurso, tiene que ser en un corto periodo de tiempo, que esa es la característica. Y por eso es tan fundamental que tú entrenes tu pitch. Tienes que, primero que todo, determinar quién es la persona dentro de tu equipo que tiene las capacidades oratorias mejores, ¿ya? Acá no conviene en un pitch que todos o se vayan dividiendo este discurso, porque finalmente entre el traspaso de uno o dos personas se pierde tiempo, ¿ya? Y también hay descoordinaciones. Te recomiendo siempre escoger a una persona dentro de tu equipo que sea la persona que tiene mayores competencias al momento de exponer, mejor personalidad y que se le entienda mejor el mensaje. Esa es la persona que tienes que colocar a exponer, y todo tu equipo está ahí también al momento del pitch para darle soporte y para la fase de pregunta, ¿ya? Si bien una persona es la que expone, yo le puedo preguntar a cualquier miembro de tu equipo, y si esa persona no está preparada, se ve perjudicado también el equipo. Eso pasa también en la cátedra, pero también pasa en los eventos de pitch de financiamiento. Entonces, dependiendo de las características del pitch, pueden tener entre 1 a 3 a 5 minutos. ¿Ya? De 1 a 3 a 5 minutos. Es importante que tengas claro el concepto del tiempo, porque los pitch sí se cortan cuando termina tu tiempo. Si a ti te dicen que tu pitch va a durar 3 minutos, a los 3 minutos termina, suena la chicharra y ya no tienes posibilidad de seguir argumentando. Ojo con eso, porque en los pitch sí se evalúa el tiempo, ¿ya? Tanto si te pasas como también si lo desperdicias y dices menos, porque si dices menos, no estás aprovechando de entregar información o argumento un poquito más contundente a tu discurso. Entonces, practícalo y mantente dentro de las líneas de tiempo que se te asignan. Ahora, es muy importante también que logres determinar qué cosas son las importantes de decir, ¿ya? ¿Cuáles son lo que se llama en pitch las ideas fuerza? Dentro de toda tu argumentación, que tú has trabajado todo un semestre para recopilar información, investigar sobre la problemática, los desafíos, lo que necesita ese cliente, además de tu producto y los beneficios, la propuesta de valor, ¿ya? Tienes mucha información, tienes que ahora saber resaltar cuáles son las ideas más importantes, las que sí o sí tienen que quedar en la mente de tu oyente, de tu público, ¿ya? Por eso les comentaba al principio el objetivo de la clase, que es importantísimo conocer tu audiencia. ¿Quién te está evaluando? ¿Ya? Eso es un tip fundamental. En este caso voy a ser yo, que soy su profesor, ¿ya? Entonces, si saben que soy yo, que saben ahí la profesión que tengo, saben los ramos que hago y la experiencia que tengo en términos de emprendimiento e innovación, obviamente tú me puedes hablar a mí un lenguaje técnico, ¿ya? Me puedes decir, profesor, la segmentación demográfica corresponde a, por ejemplo, si te estoy preguntando eso, ¿ya? Puedes hablarme a mí el lenguaje técnico porque investigaste y sabes que tu audiencia en este caso soy yo. Pero si estuvieses en otra
disposición, si tuviese que presentarle a otras personas que tal vez no tienen ese nivel de conocimiento técnico, tú no puedes presentarte con ese lenguaje, porque no te van a entender, tu mensaje no va a ser bien recibido, ¿ya? Y te va a perjudicar. Entonces, conoce quién es tu audiencia, estúdiala. Si que en algún momento tú realmente vas a pitchar por financiamiento, siempre te van a mandar un correo electrónico diciéndote quién es ese jurado. Te recomiendo hacer una investigación. Revisa LinkedIn, revisa Facebook, revisa Instagram, googlea a esta persona, conócela, conoce. Por lo general siempre son 3 jurados. Conoce a esos 3 jurados, cuáles son sus gustos, sus preferencias. Te voy a contar una anécdota real. Había una vez una exposición para un concurso Corfo en donde se estaba trabajando con un proyecto relacionado al deporte, ¿ya? Este proyecto relacionado al reporte llegó a la fase de defensa del pitch y hicimos esta pequeña investigación, ¿ya? Entonces descubrimos que uno de los jurados, que no voy a dar ningún nombre, pero era una persona importante desde el área pública, empezamos a googlear y descubrimos en sus redes sociales unas fotos que él salía con una camiseta de Colo-Colo, ¿ya? Entonces, de inmediato, usamos eso para cambiar varias láminas de la presentación de esta persona, del emprendedor, y colocamos fotos de lo que se refería a deporte, colocábamos fotos de Colo-Colo, o gente haciendo deporte con la camiseta de Colo-Colo. Entonces, ¿qué generó esto? Terminado el pitch, lo primero que le dijo este jurado es, oye, por un lado felicitarte por tu pitch, pero por otro también por el equipo seleccionado. Eso generó risa, generó confianza, pero por otro lado, y más importante, tocaste la emotividad de ese jurado. Y ese jurado te va a recordar, créeme, porque cuando los discursos pitch son planos, sin emociones, sin risas, sin subidas y bajadas de tono, cuando tú eres muy plano, nadie te va a recordar. Pero si tú te enfocas en la emotividad, ya sea por una risa, pero también por una pena, muchos emprendedores, por ejemplo, ocupan historias muy tristes para iniciar su pitch, cosa de tocar la fibra de su audiencia, y esa emotividad genera tensión, te genera un buen diálogo y puedes explayarte de mejor manera. Ya capturando la atención de este público objetivo, va a tomar más peso a tu argumento. Entonces, como te digo, tú puedes utilizar el pitch para estos clientes, es decir, puedes estructurar este pitch como para presentarlo a estos emprendedores de San Pedro, pero también lo puedes usar para la búsqueda de inversionistas, ¿ya? Tal vez conociste a una persona acaudalada y necesitas que él entregue dinero para tu proyecto, crea en ti, lo puedes usar. También se ocupa para el banco, fíjate. Cuando los emprendedores son muy pequeños, incluso cuesta que el banco te preste una cuenta bancaria para tu empresa. Incluso eso es cuestionado, ¿ya? Entonces, tú con un buen planteamiento de tu idea, saber bien plantear tu negocio, tener claridad de tu modelo de negocio, puedes convencer a ese ejecutivo que o te abre la cuenta bancaria o te genere un crédito de empresa, ¿ya? Para buscar proveedores, para buscar socios, y en este caso específico que nos convoca hoy, para que ustedes se ganen la última nota, espero que muy buena nota, para cerrar el semestre del 2021, el primer semestre del 2021. Entonces, lo mismo, tenemos su tabla. Ya ahora conocen el concepto de pitch, saben para qué se ocupan, y les di varios tips de cómo plantear este pitch. Entonces, ahora, ¿qué te estoy pidiendo? Primero, preséntate, quién eres, qué haces en términos del producto, del servicio, ¿ya? ¿Qué inventaste? ¿Por qué eres único? Esto es propuesta de valor, ¿ya? ¿Qué te hace distinto? ¿Por qué yo te tengo que comprar a ti y no a la competencia? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué realmente quieres lograr? ¿Qué impacto quieres generar? Muy importante en la parte de propuesta de valor es que tú seas bien concreto. A mí no me sirve que me digas, es que mi producto, no sé, va a solucionar tu vida. No, sé concreto. Y esto lo puedes hacer viendo las necesidades de tu cliente. Si tu cliente necesitaba electricidad, cuéntame cuánta electricidad genera tu producto. Si necesitaba agua, ¿cuánta agua vas a generar? Si tu gente, tu público objetivo necesitaba capacitaciones, cuéntame cuáles son los beneficios de tener esa capacitación. En cuánto porcentaje de ventas voy a aumentar mi productividad por yo haberme capacitado contigo. Entonces coméntame eso, sé concreto, ofréceme una buena propuesta de valor.
Chicos, para finalizar vamos a hablar de estos objetivos cumplidos. Ya conocieron lo que es segmentación, el arquetipo, segmentación demográfica y psicográfica, y además van a aplicar estos conocimientos en su tabla, ¿ya? Además conocieron lo que es la propuesta de valor, los beneficios que van más allá de la utilidad del producto, de las características técnicas. Es todo el complemento y la experiencia de compra que tú le puedes ofrecer a ese cliente para que opte por ti. Conoces también metodologías de pitch. Te di varios ejemplos, varios tips. Convoca la emotividad de tu cliente, de tu oyente, de tu audiencia. En este caso soy yo. A mí me puedes hablar un lenguaje técnico. Si me das lenguaje técnico, yo voy a comprender y además tal vez voy a valorar más tu trabajo porque sé que conoces, sé que sabes, ¿ya? No me des conceptos generales, dame conceptos concretos que quieres lograr con tu pitch, ¿ya? Con tu proyecto. ¿Cuáles son la propuesta de valor concreta? ¿Ya? Determina esta audiencia, que en este caso, como te digo, soy yo, pero también aplica y cuéntame cómo trabajaste, cuáles fueron tus tablas, cuál fue tu análisis, tu reflexión, ¿ya? Cómo llegaste a esos resultados. Finalmente, como puedes ver, hemos visto cada una de estas 5 objetivos que nos planteamos, y con esto te deseo el mayor de los éxitos en esta evaluación final. Cualquier consulta, cualquier duda, siempre me puedes consultar, ya sea por correo electrónico. También tienes mi contacto directo para que nos podamos reunir en cualquier instancia y yo revisar tus avances. Con esto me despido. Muy buenas tardes.